Estamos con invitada aquí en el piso, se trata de la arquitecta Lorena Moreno. Con ella vamos a estar hablando del Chalet Huergo, el impacto que ha tenido la erosión del mar, su estructura, conservación. Ella es especialista en patologías de la construcción. Lorena, bueno, gracias por haber venido, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, porque hemos estado hablando permanentemente a través de los medios y en general de la situación que se generó con la ruptura de la Ruta 3, pero también ha tenido consecuencias esto en el Chalet Huergo, que viene sufriendo hace mucho tiempo, precisamente las consecuencias de la erosión. Creo que es más de 1 metro por año que se va perdiendo, ¿no? Aproximadamente, sí. El borde costero frente al Chalet Huergo hace muchos años tiene una retracción de su costa a razón de casi 1 metro. De hecho, hoy no existe más el famoso quincho que estaba enfrente al chalet, un poquito más hacia abajo. Sí. En estos últimos 3 años quedaban unos vestigios de las paredes posterior y bueno, nada, yo estuve el jueves en el chalet y ya no queda absolutamente nada del quincho. ¿Desapareció el quincho? Sí, el quincho completamente. No, lo conocí entero yo, se accedía por el subsuelo, hay un túnel desde la casa central hasta el quincho, ¿no? Impresionante era eso. Y ha desaparecido. Sí, frente al quincho había como 10, 15 metros de un balcón, había ¿sí? Como un balcón. Era como una terraza preciosa con una vista increíble, pero bueno, nada de eso ya queda en pie. Nada, quedó. Y estuviste, te preguntaba yo el jueves, y hay una nueva grieta que se ha generado en la zona. Claro, en realidad todo el proceso de retracción de la costa, lo que nosotros visualmente vemos cuando recorremos en los alrededores, son como grietas de tracción en el jardín, en el suelo, y eso ya nos está hablando de que ese sector del suelo ya perdió cohesión con el resto. Entonces, bueno, el jueves estuve con Claudio Pascal, que es el responsable del Museo Chalet Huergo, y estuvimos recorriendo y apareció una nueva grieta muy cercana al muro que contiene al primer jardín contiguo al edificio principal. Ajá. Ese muro de piedra que han hecho ahí que contiene ahí sobre el cañada que hay en ese lugar. No, del otro lado, digamos, entre ese muro, entre el estacionamiento y el lado sur, digamos, del Chalet Huergo, en ese sector. Hay una línea de forestación y bueno, si uno lo observa, quizás es imperceptible, porque ya como hace tiempo que venimos mirando y haciéndole un seguimiento, bueno, ahí pudimos recomponer la traza de esta grieta que nuevamente que apareció ahora recientemente. Muriel, ¿querés hacer alguna consulta? Sí, la estaba escuchando atentamente y pensaba en el patrimonio el patrimonio cultural que representa el Chalet Huergo, ¿no? Para nuestra sociedad. ¿Qué pasa con todo lo que estaba ahí adentro? ¿Ya se sacó? ¿No se sacó? ¿Dónde se conserva? El edificio está cerrado, lamentablemente, justamente porque, bueno, hace muchísimos años que tiene una serie de patologías que lo afectan en toda su caja muraria y en toda su construcción. Claro, yo lo escuchaba a Luis, que conoce el espacio, y digo, yo no lo conocí porque desde que tengo recuerdo es como que siempre sucede algo, está cerrado, hay una grieta, ¿no? Y encima la historia del chalet hace que por cómo se configuró, fue una casa que en realidad primero era para empleados jerárquicos o especiales, después cuando se amplía esto fue como en su primera etapa. Tiene 2 etapas de construcción en el edificio. En su primera etapa tenía como esa función, después en el 41 se lo moderniza, se lo amplía y a partir de ahí en realidad era una residencia eventual para visitas de mucha jerarquía y estamos hablando que esto es coincidente porque es alrededor del 40 y pico, 42 más o menos, el auge de YPF, era como su punto cúlmine de proyección como empresa, como evolución. Y en ese año, en el 42, ¿se hizo un estudio de suelo para hacer esa segunda ampliación, esa construcción? No hay registro. Comentaba hace un ratito que no hay mucha documentación del chalet, lamentablemente. En los estudios que se estuvieron llevando a cabo, en el marco de un convenio que hizo la municipalidad con la universidad, previo pandemia, y el trabajo se hizo durante toda la pandemia,
teníamos reuniones periódicas, casi 15 profesionales de distintas disciplinas, junto con la gente de la universidad, a la cabeza con Diego Manzanal y Sandra Orlandi. Se hizo todo un estudio y dado que no había documentación respaldatoria respecto de cómo estaba construido el edificio, se hicieron calicatas en todo su perímetro, y una calicata interior es como una perforación exploratoria para saber, bueno, qué se encontraba abajo, justamente para poder entender cómo estaba fundado el edificio, cómo estaba el sustrato. Y bueno, la verdad que nos encontramos con que tiene un montón de etapas, incluso en su fundación. O sea, tenés sectores con un tipo de viga, después tenés unos ladrillos, o sea, como coexisten distintos sistemas de fundación en el edificio, lo que lo hace también más inestable. Claro. Y aparte, desde su inicio ha tenido problemas de fisuraciones, de marcas, de y estos estudios, más o menos, cuando ustedes hacen un estudio, ¿cuánto pueden proyectar a futuro? Porque a veces suelo escuchar, es como, bueno, pero haces un estudio y saben qué va a pasar y ya, no es tan simple, ¿verdad? El estudio, ¿cuánta proyección les da para trabajar? Más o menos, ¿saben en cuánto tiempo se va a derrumbar? El estudio que estoy haciendo mención se tomaron como dos aspectos. Primero, el comportamiento de la costa, que se lo hicieron expertos, y yo no podría arrogarme esa expertise si uno aprendió de escucharlos o por lo menos me hice más al lenguaje. Y después estudió el edificio en sí. Obviamente el edificio, lo que le pasa al edificio, en gran medida está condicionado por lo que pasa en el borde costero. Y al proyecto que se dio como resultado en el informe que se presentó por la universidad, que presentó la universidad en el 2021, como decíamos, esto es un proceso que continúa, la erosión marítima continúa, la erosión del talud continúa, la retracción de la costa, por ende, continúa. Eso hay que ir haciendo verificaciones periódicas. Sí. De hecho, cada vez que encontramos algo, sobre todo Claudio Pascal, que está ahí y tiene puesta amor, tiene una pasión que la verdad que es para sacarse el sombrero. El compromiso que tiene para con el chalet, nos avisa, es como que es la voz de alerta para avisarnos a todos, bueno, pasó esto, entonces vamos y fijamos, empezamos es realmente el día a día, no es que pueden saber qué va a pasar con el clima. Hoy por lo menos tenemos una base desde la cual podemos saber qué se podría hacer frente al chalet. Lo que pasa que, visto lo que sucedió con el Chenque y la ruta, me parece que es momento de que ya empecemos a trabajar de manera integral todo el borde mar, porque no son cuestiones aisladas. Podrán incidir de manera diferenciada según el sector, pero en realidad vos lo que tenés que darle es una respuesta integral a toda la costa. Entonces, bueno, por un lado estamos como alertando, volviendo a poner alertas respecto de lo que le pasa al chalet para que se tenga en cuenta en lo que se vaya a planificar para la ruta y que se incluya el chalet, porque si no hacemos nada va a quedar incluso más vulnerable, porque si se refuerza todo el resto va a quedar un sector muy, muy, como más débil. Totalmente, y mucho más expuesto a la erosión del mar. Claro. Y el trabajo que hay que hacer es un enrocado también, o sea... El informe habla de el talud tiene casi 50 metros de alto y tiene como, si uno lo mira de frente al talud, vas a ver que hay como una marca blanca en el medio, como que por donde brota agua. De ahí hacia abajo es... una arcilla, digamos una arenisca mucho más erosionable, y de ahí para arriba tenés unas arcillas tremendamente expensivas, que es donde está sentado el chalet. Entonces, como primera medida hay que hacer como un enrocado para sostener y evitar que la erosión del mar socave en el pie del talud, y después de ahí hacer un pequeño aterrazamiento. No es exactamente igual como se hizo la estabilización de la cara sur del Chenque, que justamente estoy viniendo del Colegio de Arquitectos, que estaba el geólogo Hirtz comentando y poniéndonos, dándonos como más elementos a los colegas de qué puede suceder y qué alternativas hay para trabajar sobre este tema. Y entonces tenés como una especie de aterrazamiento, pero
Si no empezamos a trabajarlo, ese aterrazamiento cada vez va a ir más cerca del chalet. Y en el momento que se hizo el estudio, solo quedaba frente, digamos, de lo que es el jardín más inmediato, una pasada de casi 1,5 metros, 2 por delante. Claro. O sea, como para uno poder recorrer el chalet dando toda la vuelta. Si no hacemos absolutamente nada, ese aterrazamiento cada vez va a estar más atrás y bueno, va a llegar un momento donde va a invadir ese primer jardín seguramente. Claro. Que no sé si no deberías ya sí. llegar a ese punto. Estamos hablando de la erosión marina, también consecuencia del viento, y la zona, ¿hay fallas por ahí en esa zona donde está construido el chalet? Teniendo en cuenta lo que pasa con el Camino del Centenario, ¿hay una falla cercana? Se hicieron como parte de los estudios, se hicieron estudios de suelo, que había un estudio que cuando empezamos a hacer algunos trabajos, nos enteramos que cuando funcionó la Escuela de Negocios, claro, sí, en el post privatización de YPF, sí, y eso el chalet pasó a ser parte de la municipalidad, funcionó la Escuela de Negocios. Y en ese momento se hizo un estudio de suelo sobre la cara norte del edificio y se hizo una especie de recalce. No hay documentación, nos comentaron verbalmente y nosotros en las calicatas algunas cosas pudimos verificar. Previo a eso no tenemos registros de estudios de suelo. El recalce que es agregar hormigón. Hicieron como unas pilas de hormigón, unos pilotes. O sea que estaba hundiéndose el edificio. Es que ya desde el 29, que hay un acta de YPF, ya habla de grietas y asentamientos en el edificio. 29. Desde el 29 encontramos casi 100 años pasaron. Sí. O sea que el edificio siempre ha tenido, y lo que hemos visto cuando hicimos las exploraciones es que el suelo que está por debajo del edificio está muy suelto, con lo cual nos da como la pauta o el dato de que en realidad no fue compactado, no fue material seleccionado. El hormigón en algunos puntos está como muy deteriorado, con lo cual habla de hormigones que quizás no eran resistentes a los sulfatos, entonces con el tiempo y las sales se degradan. Claro. Y bueno, nada, coexisten todas esas situaciones. Y a eso hay que agregarle el parque, el riego del parque, el agua que fue penetrando, todo ese tipo de cuestiones generó inconvenientes. Durante mucho tiempo, lamentablemente, yo siempre planteo que este es un jardín histórico que tiene particularidades muy, muy específicas. Entonces no se puede mantener como cualquier jardín o cualquier bulevar. Esto tiene que tener como un plan de manejo del jardín que tenga en cuenta estas situaciones de las arcillas expansivas, de que justo las arcillas están inmediatamente por debajo de los subsuelos que tiene el edificio. Entonces hay un montón de situaciones que hacen que el riego no es el mismo que para cualquier jardín. Claro. Entonces mucho tiempo se regó por inmersión, no por mala voluntad, imagino que fue por una cuestión de grandes, estamos hablando de un jardín de casi 5 hectáreas. Sí. Y bueno, eso ha generado que se penetre agua y active arcillas. La arcilla, si no cambia su grado de humedad, no es peligrosa. Ahora, cuando cambia el gradiente de humedad, ahí estamos en problemas. Sí, el trabajo que hay que hacer, hablando del parque y todas esas cuestiones, pensando en el parque que se quiere desarrollar al lado, ¿no? El tema del tipo del suelo, todo me parece que es algo a tener en cuenta, sí, creo, ¿no? Sí, no sé si es exactamente igual el sector, pero bueno, la verdad que cuando esté el parque de la ciudad y hay un terreno justo entre el parque, lo que va a ser el parque de la ciudad y el Chalet Huergo, que en su momento cuando fue el concurso nacional eso se planteaba como un nexo como para generar un gran pulmón verde, claro, como una gran área que también va en sintonía de todo lo que se está tratando de recuperar respecto de los espacios públicos. Me parece que hay que tener como una mirada nueva respecto de cómo habitar, de cómo relacionarnos con la ciudad. Muriel. Sí, la estaba escuchando. Atenta, me parece tan interesante. Pasando un poco al limpio, entonces hoy no se está haciendo ninguna tarea, digamos, de contención, solo los estudios. En el chalet al día de hoy solo tenemos los estudios. Que yo sepa, a ver, yo quiero aclarar, yo soy arquitecta independiente, sí, no trabajo en la municipalidad, sí soy la delegada provincial de la Comisión Nacional de Monumentos y el Chalet Huergo es Monumento Histórico Nacional desde el 2019. Nosotros tenemos 2 monumentos históricos nacionales, el Teatro Español y el Chalet Huergo.
misma categoría de la Casa de Tucumán, como para dar una referencia. Wow. Sí, sí. Es como la máxima categoría. Comisión Nacional está al tanto de esta situación y se han enviado todos los informes respectivos, así que el cuerpo colegiado acompañará las gestiones, pero bueno, ellos frente a la parte del frente costero no pueden inferir, digamos, ahí no pueden incidir mucho, sí acompañar en la cuestión de la preservación del bien en sí. Alexis, que nos está escuchando, no está acá en Comodoro, está en Madryn, dice, ¿las tierras ganadas al mar impactan o aumentan la retracción? Y después, ¿qué altura respecto al mar tiene la superficie donde está el chalet? Bueno, ya lo dijiste, 50 metros. Aproximadamente, sí, está, creo que hay una parte que es un poquito más baja, pero aproximadamente es... ¿Y el tema de las tierras ganadas al mar generan mayor problema? Bueno, en este lugar específico, quizás lo que ha cambiado cómo incidió el mar es la ampliación del puerto. El puerto, al ampliarse el puerto, la incidencia del mar es más directa, perpendicular, alta luz del chalet. Si uno ve una foto aérea actual, va a ver como un manto de arena, una mancha blanca más sobre el sector donde se rompió la ruta ahora, que es toda la tierra que se va erosionando en el sector del chalet y se arrastra y se acumula en ese sector. Pero digamos, la incidencia es más fuerte en ese punto. Sí, no estoy buscando información, que hubo una audiencia pública hace poco respecto de trabajos en el puerto, de dragado y no sé si una ampliación. Bueno, eso habrá que también evaluarlo y ponerlo en consideración para todas las tareas que hay que hacer. Sí, todo lo que puede generar eso en el resto de la costa, ¿no? Exacto, también no podemos pensar las cosas de manera aislada. No, ya directamente, o sea, hablábamos antes, fuera de micrófono, que desde Caleta, Córdoba, hasta el Estela Maris hay que hacer un trabajo serio precisamente de sostenimiento de la costa, porque también hay situaciones que se han dado en la Ruta 3 entre Ratil y Caleta, la zona de la lobería, no sé cómo habrá quedado, se desvió la traza original porque prácticamente el mar ya se había comido todo, llegando a Caleta Olivia también tenían el mismo problema. Sí, ¿no? Estamos en momentos ambientales de complejidad y bueno, me parece que tenemos que repensar y como abrir la mente y ver las cosas como en un macro para poder hallar soluciones más integrales, digamos. Yo entiendo que ahora hay una urgencia que hay que resolver, que es la conectividad. Por suerte tenemos 2 caminos alternativos que a diferencia del 95 nos permiten que las cosas un poco más ordenada. Sí, tengas como alguna alternativa de escapatoria, digamos, pero bueno, me parece que hay que tomarse el tiempo necesario para analizar, estudiar y bueno, oír a los que saben. Justo estuvo el congreso nada más coincidente que el mismo día que se rompe la ruta empieza el congreso internacional de geotecnia, justamente en Comodoro Rivadavia, que lo venían organizando hace muchísimo tiempo. Y ahí presentaron un posible proyecto que tiene que ver con... Es parte de este informe que comentaba, lo que se presentó. Claro, que también habla de un camino costero, pasando sobre esa recuperación de tierras. Sí, porque se generan como una especie de terraza, entonces bueno, eso como buscarle esto de estos modos, no solo resolver la cuestión técnica, sino generar como otra apropiación del lugar, ¿no? Claro. Lorena, gracias por tu visita, ha sido muy amable. De nada, un gusto. Bueno, hablando aquí del Chalet Huergo, que tiene que estar también en la preocupación, más allá de que la urgencia es reparar la ruta para mantener la circulación ordenada, pero hay que profundizar con los trabajos. Bueno, Muriel. Hemos llegado al fin, ¿no? Me sentí muy cómoda, muchas gracias por recibirme. La verdad que tenés un equipazo, es imposible no sentirse cómoda. Y bueno, a quienes nos están viendo y nos están escuchando, los y las invito a la Feria de las Colectividades, que hoy va a estar a partir de las 5 de la tarde en el predio ferial. Y a mí me pueden encontrar haciendo chistorras ahí por... ¿Qué es chistorra? La chistorra es una comida típica de los vascos. Ajá. Es una salchicha con un huevo arriba, como un huevo revuelto. Ajá. Una cosa así. Yo estoy ahí en la plancheta. ¿Vos sos la que lo cocinás? Sí. ¿Que haces la salchicha? Somos varios, yo cubro algunos turnos, allá a la noche estuve ahí acompañando haciendo chistorras. Ajá, mira vos, bueno, ya saben, especialista locución, community manager, también especialista en chistorras, cosas, es bueno.
desde las 5 de la tarde lo tenemos, Alexis. No, nos estamos despidiendo. Vicky, bueno, es de la colectividad irlandesa. Ella también, o sea... Estamos ahí, bailes muy similares. Sí. Entre el vasco y los irlandeses, y sí, bueno, por ahí algún contacto deben tener. Sí, por supuesto, estamos ahí. Histórico. Bueno, nos estamos despidiendo, amigos. Estaremos reencontrándonos el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana aquí en los estudios de la 100.1 y a través del canal de YouTube El Faro Ilumina. Este programa es auspiciado por Don José Hogar, Tecnotrol Mágico y APG del Viento, Mantra Digital, ¿De qué va? Full Brain, Ente Comodoro Turismo, Streaming Comodoro, Municipalidad de Comodoro Rivadavia y Colegio de Arquitectos de la provincia del Chubut. Nos estamos yendo. Muriel, gracias, me sentí muy cómodo contigo. Gracias a vos y a todo tu equipo. Estuvo muy bueno. La gente de Streaming Comodoro, ahí también nos estamos saludando, y el que se mejore, Jackie Rivero, que se ponga... bien ahí, porque se perdió la feria de las colectividades, Jackie, mira vos, por enfermarse. José va a ir solo. Nos vamos, chao. Ya se viene Marcelo Chesterfield.